Y la historia de este encuentro empezó así. En el mundo de escritores que yo me había armado, en mi cabeza, había un Mayral que vivía del otro lado del charco. Como diría Pedro, del otro lado del espejo. Sinceramente yo lo hacía uruguayo. Te hacía uruguayo, Pedro. Quizás por tu libro más popular. Tal vez porque en las fotos te veía cara de buen tipo, campechano. Y por algún motivo en mi cabeza esa mirada liviana, profunda, honesta, responde a los uruguayos. Quizás es porque los uruguayos que tuve el gusto de conocer, algunas partes de mi familia, tienen esa mirada liviana. Una mañana estaba sentado en una mesa de las que el Torreón tiene en la vereda. El Torreón es una pizzería típica en Belgrano R. Estaba de las que están del lado de la vía, no las que están del lado de la plaza. Y lo vi. El hombre andaba apurado al rescate de unas medialunas para una niña preciosa que se dejaba llevar por su mano. Imaginé que era su hija. Hola Pedro, le dije, cuando salió del lugar. Soy Edgardo Cabiot, te voy a mandar un mail, porque quiero invitarte a un ciclo. Bueno, ya la frase quedó inconclusa porque el tipo tenía prisa. Después de un ida y vuelta por correo electrónico, y tras confesarle lo poco que había leído de su obra, me hice de un botín que tengo por acá, muy preciado, que me acompañó a Brasil para colmar mis días de playa, con sus novelas y sus cuentos. Acá tengo un testimonio de esa previa. A ver si es esto. Hola Edgardo, bueno, ahí te dejé los libros en el bar de Pepe. No te firmé ninguno, así después me decís cuando nos veamos cuál te gusta y te lo firmo para vos, dale. Bueno, espero que pases buenas vacaciones y que tengas linda lectura. Un abrazo muy grande. Bueno, claro que tuve linda lectura. Saboreé cada página de La Uruguaya, de Salvatierra y de Breves Amores Eternos. Y supe que nos esperaba una cerveza al regreso de mis vacaciones. Una cerveza como esta que dejo asomar por ahí. La cuarentena se robó uno de mis sueños, que era llevarlo a Pedro con su música y sus palabras a pretextos. Un ciclo que solíamos hacer en Borges 1975 y que tendría un cuatrimestre de lujo en el Alambique. Bueno, eso tendrá que esperar. Sin embargo, esta noche puedo compartir con él una charla y, como dice mi amigo Ramiro Abrevaya, de pantalla a pantalla, encontrarnos con la música y las palabras, si es que está ahí, a un costadito, del amigo Pedro Mayral, mientras entra Pablo Citarella y la noche parece tomar un color. Pedro, como decía, ahí está, como decía Calabró, Pedro, mirá quién vino. En realidad, Pedro, viniste. ¿Qué haces, Edgardo? ¿Cómo te va? Bien, bien, la verdad que, eh, qué sé yo, yo trato de decir bien y a veces realmente así lo siento, porque me da la sensación de que dentro de la cuarentena y dentro de estas posibilidades que nos llevan a pixelarnos, encontré un espacio en los martes y los jueves para hacer de cuenta que estamos juntos. Y eso ya es un montón. Así que te agradezco que hayas recibido la invitación y que hayas sido parte de este momento con la previa y tu audio y las fotos. Y bueno, y gracias. Ah, gracias a vos por invitarme, che, y por la insistencia, que te conozco como un tipo insistente que no se deja amedrentar por las adversidades, Edgardo. Sí, sinceramente, a veces la intensidad juega en contra y otras tiene que ver un poco con las ganas de hacer cosas. Y Sí, yo sé que la cuarentena, de alguna manera, algunos escritores y algunos músicos, algunos dibujantes, los tiene bastante ocupados y laburando, encontrándole la vuelta a esta manera de encontrar el laburo y el mango a través de las pantallas. sí. Pero yo me encontré con tu obra de grande. Yo lo conocía a Mayral de viejo yo. Vos sos un autor joven. Y bueno,
Y estuve marcando algunas cosas como para que tus palabras escritas nos lleven de paseo en esta horita, que es lo que el vivo nos permite. Yo entré al mundo Mairal por Salvatierra. Eh, y, y entré por el principio. Y tengo una pequeña cita como para que arranquemos con lo que escribiste y con lo que esto te genere para conversar un poco. ¿Te parece? Dale. Este mito que se está armando en torno de la figura de Salvatierra nace a raíz de su silencio, es decir, de su mudez, de su vida anónima, de la larga existencia secreta de su obra y la desaparición casi total de ella. El hecho de que haya sobrevivido una sola tela hace que esa única pieza valga muchísimo más. El hecho de que él no haya dado entrevistas, ni haya dejado nada escrito acerca de su pintura, ni haya participado de la vida cultural, ni haya expuesto nunca, hace que los curadores y críticos puedan llenar ese silencio con las opiniones y teorías más diversas. ¿Qué te digo de eso? Mirá, recién, por ejemplo, puse el vaso adelante de la parte de la pantalla donde aparezco yo porque no me gusta mucho verme. Yo creo que hay algo ahí que tiene que ver con una parte que es un arma de doble filo en la publicación y todo, que es, empieza a intervenir el ego mucho, te puede jugar una mala pasada, con las cosas buenas y las malas, las dos, ¿no? Tanto los elogios como cuando alguien te tira veneno también, ¿no? Las dos cosas te pueden hacer daño, digamos. Creerte mucho los elogios y engancharte con mala onda, que la gente por ahí tira a mansalva, ¿viste? Entonces, la parte más linda de la creación, sin duda, es previa a mostrar las cosas. A mí me gusta mucho ponerme a escribir y estar en ese mundo tan intenso de la escritura, casi como un mundo paralelo o un mundo que casi tiene más intensidad que la supuesta realidad, por lo menos durante ese periodo de creación. Y después viene todo lo otro que tiene que ver con bueno, el azar, y si lo mostraste en el momento adecuado, si al editor le gustó, si a los lectores les gustó, ya es un paso de la comunicación posterior. Entonces eso que leíste de Salvatierra es nada, a Salvatierra es casi un arquetipo del artista que crea simplemente porque le gusta hacerlo, sin preocuparse por ese segundo paso de la comunicación. Que ojo, no quiero decir que no sea importante, es importante saber después dar ese segundo paso de dar tus libros a la luz, digamos. Tenés que hacer las dos cosas, escribirlos y después mostrarlos, animarte a mostrarlos. Pero esa segunda parte a veces está como contaminada de muchas cosas. Y nada, Salvatierra es un ideal, no es una cosa real. Un tipo que pinta toda la vida sin preocuparse por el resultado, ¿no? Y está un poquito sacado de la obra de Mermé, de César Mermé, que fue un poeta que escribió toda la vida y nunca quiso publicar. A ver si acá tengo un libro de Mermé. Si no tiro todo. Mientras no Este tires la tipo, cerveza. sí, se puede caer tu cerveza, ¿no? No sé, yo la voy a agarrar por las dudas. César Mermé es un tipo que escribió toda la vida y nunca quiso publicar. ¿Se ve ahí? Sí, claro. Y yo de alguna manera heredé la obra de él a través del que fue mi maestro, que fue el Grillo de la Paulera, que era amigo de Mermé. Y en Salvatierra hay un poquito de Mermé. Nosotros recibimos toda la obra de Mermé, un poeta que había escrito toda la vida y nunca había querido publicar. Entonces fuimos recopilando todos los poemas, organizando toda esa obra, y lo curioso fue que estaba todo el arco vital de un tipo.
Son muy, muy sorprendentes. Estaba la vida entera de alguien en sus papeles, y vas viendo sus distintas etapas, las mudanzas, su situación familiar, amantes, todo, aparece todo ahí en una especie de arco de principio a fin. Y, y un poco la idea de Salvatierra está ahí en Mermé, digamos, esos papeles de César Mermé, que son la vida entera de un tipo, la obra total de alguien, ¿no? Con la responsabilidad que eso tiene, el peso que eso tiene también, y este gesto de escribir no para mostrar, sino por escribir, ¿no? Salvatierra pinta, ¿no? Pero es un poco, está sacado de ahí. Y digo, pensando en lo que sucede y en lo contingente y en lo azaroso, que a veces sale bien y a veces sale mal, pero en el intento es donde el arte encuentra un lugar. ¿No querés agarrar ese libro y así como se abra a leer algo? Digo, como para prestarle las palabras de Mermé, Mermé a Salvatierra. sí, claro que sí. Hay un poema de Mermé que me gusta mucho, que se llama El ciclista, eh, y tiene que estar por acá. Son esas imágenes de la madrugada cuando ves a alguien andando en bici, yendo a trabajar al alba, ¿no? Y este es un tipo que va con las manos en los bolsillos. Ciclista. A contramano y joven, el ciclista baja a fondo la calle que va a la madrugada. Manos sumidas en infantiles migas, garganta solapada a la afilada sombra. Solo su alma, alto en el sueño, pedalea inmóvil de medio cuerpo olvido, cadenciosa las piernas, esbelto de silueta y fácil de designio. La máquina de gracia marcha sola, manubrio libre, helado de rocío, tenue animal diáfano y leal, que su jinete sueña y alimenta apenas de un delgado equilibrio imantado a la víspera del este. Ciego y certero bicornio amaneciente, gamo fino del alma. ¿Quién tuviera así las ruedas fieles para encontrar, soñándolo en el filo, el sino? Ahí está el ciclista de Mermé, que de nuevo habla como si la bici fuera una especie de dice bicornio, ¿no? Como si fuera una especie de gacela, casi con dos cuernos, así, ¿no? Con los manubrios, y con el manubrio, y el tipo va con las manos en los bolsillos, eh, temprano a trabajar, ¿no? Es un gran poeta, Mermé, y estamos de a poquito dando a conocer la obra, pero es una obra enorme, no sé cómo lo vamos a hacer, porque ahora para publicarlo tenemos que conseguir subsidios y sacarlo en tomos, además, porque ya hicimos esta antología y ahora no sé cuántos tomos van a ser, son como 1000 páginas de poesía. Así que, nada, pero es un trabajo que yo siento que me justifica más que mi propia obra. O sea, dedicarme a rescatar la obra de Mermé es más importante que mis libros, ¿no? Sí, qué difícil llevarte a tus libros después de este manifiesto, pero a mí lo que me gusta de los libros, una cosa que una vez me decía Siete Case, es que los libros te llevan a encontrarte con otra gente. Y encuentro en los libros ese lazo social que tiene la palabra Ujú. y esa posibilidad que te da a conocer escritores, pero no solo digamos, por el esnovismo de la figura que hay detrás de quien escribe un libro, sino por estas pequeñas, digamos, cocinas o por estas pequeñas postales que vos tomás para pintar un mundo. A mí lo que me atrapó de Salvatierra es que esto que vos leíste recién de Mermé está plasmado en los paisajes que Salvatierra tiene. Entonces, qué sé yo me dejé cautivar por Salvatierra, porque de alguna manera
siendo el hermano mayor de la uruguaya, empezó a encontrar un lugar medio a los codazos más tarde. Y me gusta esto de rescatar frases, no por nada, sino por lo que generan en tu imaginación, vos que de alguna manera tenés en tu cabeza un mundo que está en estas páginas y otro mundo que te llevó a escribirlas. Y acá hay un parrafito de la uruguaya que dice: estaba jugado, felizmente digo, lo sentí cuando me dio el sol en la cara. Había tomado los recaudos necesarios. Ahora no tenía más que entregarme al movimiento del día. Me relajé y disfruté la caminata. Iba al encuentro de una mujer. No hay nada más lindo que eso. Era un día azul de septiembre, todo alrededor. Ahí está. Esa última parte me gusta. Era un día azul de septiembre, todo alrededor. A mí me gusta mucho tratar de mostrar la percepción atmosférica, digamos, esa sensación del cielo, de esos rincones de la ciudad que de golpe tienen intemperie cuando cruzas una plaza, una avenida, ¿no? Y se ve todo el cielo. Mirá cómo dice sur, qué bien que lo dice Mansi, ¿no? Como dice, y todo el cielo dice de golpe, ¿no? Ahora, no, ahora por supuesto no me sale. Sur, Paredón y después una luz de almacén. Después de todo el cielo es San Pompeya Juan y invasada Boedo la Antiguo. inundación. ¿Cómo dice? Y todo el cielo, San dice. Juan y Boedo Antiguo, todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Y todo el cielo, fíjate eso, lo que es, qué bien hecho, qué bien puesto está. Y todo el cielo, esos son esos lugares de Buenos Aires que ya son las afueras, no hay edificios altos, ¿no? Es un No te poco quiero la interrumpir, luna. Pedro, pero Sí. sí le quiero contestar a Marta y a los que van ¿Qué escribiendo que dice estoy Marta? rescatando. No, Marta pregunta si puede hacerle preguntas a Mayral. Claro que sí, yo las voy a ir leyendo acá y se las traslado a Pedro. Eh, Tiene como una cosa así medio de... Ahora es donde la gente dice, uy, ¿qué está diciendo este tipo? Pero tiene como una cosa de economía casi como de Hemingway, esas definiciones con 3 palabras pintándote un mundo. Y que se parece quizás a este paisaje del tipo que va con las manos en los bolsillos mirando lo que los ojos le dejan ver en este paisaje que se va moviendo como entre la sierra, casi como una especie de rollo que va, que va de alguna manera en un continuo, que puede tener una velocidad crucero, que es la que tiene cuando uno puede andar en bicicleta sin tocar el manubrio, cosa que yo me mataría, pero digo, el que sabe andar en bicicleta también tiene como un andar cansino cuando no usa las manos. Sí, hay algunos elementos, algunas cosas que tienen una velocidad muy hermosa, ¿no? Y que tienen que ver casi con una especie de pulso terrestre, ¿no? Cuando te dejas arrastrar por eh, un río de llanura, digamos, ¿no? O cuando remontás un barrilete, o la vela de un barco, ¿no? También la bicicleta tiene algo de eso, tiene una especie de velocidad linda. Eh, Cuando te mueven las olas del mar, quiero decir, hay como una fuerza ahí que es muy agradable entregarse a eso, ¿no? Y me gusta que compares la velocidad del cuadro con la velocidad de la bici, porque sin duda hay algo de tracción a sangre, digámoslo así, ¿no? La tracción a sangre de la bici me interesa mucho y en el cuadro hay algo de tracción a sangre. Salvatierra pinta todos los días un poco durante 60 años y termina acumulando creo que 4 kilómetros de tela, ¿no? Creo que dice eso al principio, son como 4 kilómetros de largo el cuadro, pintando un poquito todos los días, hace un mega cuadro gigante, ¿no? Y eso es el pulso de la obra humana, que es impresionante lo que se puede hacer trabajando un poquito todos los días, ¿no? Y te iba a preguntar, ¿cómo es esa relación que vos tenés con el río, con el agua,
con lo que el agua refleja. Digo, esta confusión mía que te lleva del otro lado del charco, ¿tiene algún tipo de lógica en lo que se lee y lo que se escucha? ¿O es casi un capricho que tengo yo de pensarte del otro lado del charco? No, vos lo que ves uruguayo en mí, que me enorgullece mucho que veas algo uruguayo en mí, es un poco entrerriano. Eh, yo conozco mucho Entre Ríos y voy mucho para la zona de Gualeguay, que es el sur-centro de Entre Ríos. Conozco también por el lado de la costa, más que nada la costa del río Uruguay, que es por ahí donde sucede Salvatierra, es por ahí donde sucede también Una noche con Sabrina Lava, al comienzo, ¿no? Es un paisaje que yo quiero mucho, por conocerlo y también por leer a poetas como Juan L. Ortiz, por ejemplo, ¿no? El paisaje entrerriano es un paisaje que no es un paisaje espectacular como las cataratas o los glaciares del sur, ¿viste? Es un paisaje hecho de rincones medio íntimos, sauces, ¿no? Un río lento que pega unas curvas así muy pronunciadas, ríos con arenales, con arenas blancas, ¿no? Un paisaje ondulado, ¿no? Ahí empiezan como unas especies las llaman cuchillas, ¿no? Son como unas colinas que después ya del lado uruguayo se pronuncian más, pero hay una continuidad muy grande entre Uruguay y Entre Ríos. Hay cierto tono, ¿viste? Hay fraseos, hay maneras de hablar, ¿viste? Eh, Hace poco en Uruguay fui a la playa muy poquito, fui a la playa y un tipo que estaba ahí cuidando los autos me dice, ya está, me dice, pero poca playa. Ese tono es muy entrerriano. Y estaba en Uruguay el tipo. Lo que te quiero decir es que hay una continuidad uruguayo-entrerriana, que en general cae bien. Me parece que más allá de este conflicto de las papeleras, de las papeleras de Gualeguaychú, qué sé yo, eh, me parece que no hay rivalidad ahí. Eh, Creo que los uruguayos aceptan y los entrerrianos aceptan esa cercanía. Lo que te quiero decir con esto, Eduardo, es que las fronteras no existen mucho, existen un poco, pero hay más regiones, digamos, hay regiones, ¿no? Entonces, después vienen las divisiones políticas y por supuesto que está eso, pero la manera de comportarse de la gente, la idiosincrasia y demás, eh, una frontera no divide eso. En cambio, las fronteras más, digamos, más geográficas, como por ejemplo los Andes, sí. En los Andes notás una diferencia bastante grande entre Chile y Argentina, ¿no? Pero en la zona del Río de la Plata es una región, ¿no? Más allá de la división del río, ¿no? Pedro, te saluda Debbie Singer por acá. Un Y saludo muy grande a Debbie, hace un montón que no la veo. sí, acá va deslizando datos que gracias a la tecnología, cuando el vivo se termina, desaparecen y queda solamente nuestra imagen, que no es lo mejor del mundo, pero sí los sonidos. Y hablando de sonidos, yo estoy enloquecido con lo que vos haces con la guitarra, simplemente porque se te ve muy como si estuvieras en bicicleta y las manos, en lugar de ponerlas en el manubrio, las apoyaras una en los trastes, más allá de lo mal que suene, y la otra en las cuerdas. Y me gustaría que cuentes un poco cómo empieza esa relación con la guitarra, porque más allá de tu humildad, sos músico. Digo, lo que vos haces con la guitarra no es un tipo que cada tanto le pega a las cuerdas. Hay como un sonido, un color que aparece ahí, que supongo que tiene muchas horas de conocerte con el instrumento. Bueno, gracias, Edgardo. Un honor que digas que soy músico. Lo que me pasa con la música es, sí, una especie de enamoramiento total.
me pasó algo curioso con la música. Digamos, si lo pienso, yo escribo hace 30 años y hace 4 años que hago música. O sea que estoy en mi infancia musical, ¿no? Estás con Pero lo ruedita curioso es que todavía. yo sí, estoy con rueditas. Y a los 16 años más o menos, 17, yo intenté escribir canciones. Tocaba la guitarra, intenté escribir canciones, pero me faltaba data musical para componer. Sin embargo, que lo que sí estaba era la palabra, o sea, las letras estaban. Y las letras de canciones se volvieron poema y fueron dejando la música de lado. Y te estoy hablando de esto del año, no sé, 89, qué sé yo, por ahí, ¿no? El milenio pasado. Y bueno, los poemas se hicieron cuentos, los cuentos se hicieron novelas, creció ese árbol, digamos, de la palabra y cierto oficio de escritor, si bien me llevó mucho tiempo reconocerlo como tal, ¿no? Eh, y fue muy curioso que en el 2014, más o menos, me invitaron a una residencia de escritor y fui ahí invitado con Cucurto, con un poeta argentino que pintó este cuadro. No sé si se ve el cuadro ahí atrás. Sí, ese cuadro lo pintó Cucurto. Cucurto se puso a pintar, curiosamente, en Francia, en esa residencia de escritor. Y yo me llevé el ukelele de mi hija y me puse de vuelta a tocar algo que había quedado como dormido, que yo pensé que ya no estaba más, seguía estando ahí y los poemas volvieron a tener melodía. Y me llevé, ese ukelele que me llevé además me permitió, no sé, fue como me permitió jugar de vuelta y con la música, con toda la creación en realidad, hay que jugar, hay que animarse a jugar. En inglés viste que se dice play music, ¿no? Play guitar, play piano, y play es jugar también. Y bueno, volvió la idea del juego ahí en la música, y de a poco fueron volviendo entonces las melodías con los poemas entrelazados, y, y después empecé a tomar clases cuando volví para acá, ¿no? Empecé a tomar clases y volví a la guitarra. Esa especie de frustración que me había agarrado de no ser Paco de Lucía, viste que a todos nos pasa eso en algún momento, te das cuenta que no sos, escribiendo no sos Shakespeare, tocando la guitarra no sos Paco de Lucía, y eso puede frustrar mucho, ¿no? Te puede frustrar mucho que no te salga tan bien. Y, y yo creo que la idea del ukelele me ayudó a volver a la guitarra. Un camino bastante largo, de ir buscando guitarras cada vez menos chicas hasta volver a la guitarra española o criolla, ¿no? Eh, pero son caminos, y son caminos muy personales y muy sorprendentes. Nunca es tarde, eso me encanta, nunca es tarde, ¿no? Digo, ya es tarde para mí para hacer una banda de rock de veinteañeros, sin duda, pero nunca tuve esa intención tampoco, ¿no? Y en la literatura lo mismo, yo trabajo con gente de todas las edades y veo que hay gente de 60, 70 años que se pone a escribir por primera vez y siempre tuvieron ganas. Y, y la literatura los estaba esperando, esa creación los estaba esperando, ¿no? Eso me encanta, o sea, la posibilidad de seguir aprendiendo siempre. Me parece ¿Sabes que muy te voy a decir importante. perdón, un par de cosas, algunas con vergüenza y otras sin vergüenza? Eh, Dice acá la gente de Paratextos de Uruguay que Maniobras de Evasión es un camino para conocer al escritor y que la literatura es una gran región. A mí me gusta más pensar, sí, puede ser que la literatura sea una gran región. A mí me gusta pensar que la escritura es como un universo que habilita diferentes regiones. Y, y te quiero hacer una propuesta porque por acá están pidiendo que toques la guitarra y aunque no lo pidieran, lo pediría yo. Y yo rescaté una cosa de Breves Amores. No sé si la compresión nos va a ayudar, pero me gustaría que vos le pongas música a tus propias palabras y que después sigas tocando lo que quieras. A ver si con la guitarra nos metemos un poquito de refilón en el mundo de Orsay
bueno, que es un mundo fascinante, sobre todo por las cosas que hace esta gente para que los escritores escriban, son capaces de hacer cualquier cosa, pero sobre todo con esto que logró Hernán, que es transformar la palabra en otra cosa. Digo, en vehículo para canciones, en vehículo para escenas. Yo estoy realmente encantadísimo con el mundo digital de Orsay, sobre todo con estos viajes que me pego cuando escucho actores y actrices leer los textos. Digo, es como, Sí. qué sé yo, uno se siente muy bien cuando otro hace lo que uno quiere hacer y de alguna manera cuando yo trato de hacer cosas hago las cosas que me gustaría ver a mí. Y el gordo me gana de mano la mayoría de las veces haciendo las cosas que me gustaría hacer y ver a mí. Entonces, qué sé yo, el otro Vos lo día escuché ayudaste un a, cuento. vos lo ayudaste a hacer, a llevar al escenario una obra en construcción, ¿no? Sí, más que ayudarlo, le di un empujoncito. Viste como eso que dicen, agarrame que lo mato, viste, la típica pelea del que no se quiere pelear y te dice Sí. agarrame que lo mato, pero en realidad lo que te está pidiendo es que no lo sueltes. Y me parece que Hernán lo que estaba pidiendo era alguien que lo soltara, porque en realidad lo único que hice con Hernán fue dejarlo hacer. Y lo más increíble fue el encuentro que tuvimos. Eso sí, fue muy... La verdad que para mí fue genial porque, qué sé yo, él que le gusta trazar paralelos con el fútbol y los campeonatos de Racing, yo lo conocí al gordo cuando era gordo y lo conocí antes del infarto, y eso que no lo conozco hace tanto. Pero para mí fue increíble Ahora ese encuentro. es el flaco Cassiari ahora. Sí, es el flaco Cassiari y además de ser el flaco Cassiari es un tipo que se da cuenta que la pereza es una postura porque él tiene una intensidad transversal, digo, es una máquina de hacer. Sí, Pero bueno, le queda a bien mí, ubicar la intensidad en el otro. Hernán y Chiri, ¿no? Que es su coequiper, son Batman y Robin. La verdad que me abrieron un panorama muy grande. Me ayudaron a sacar un poco la literatura del tupper. Del tupper es donde está metido el circuito literario culturoso, ¿no? Eh, el hecho de hacer una revista y mostrar que ahí me permitieron poner una pata, eh, cultivar una pata un poco más popular, ¿no? Fuera del ámbito del libro en sí. Me ayudaron a convencerme de que era bueno escribir online, ¿no? Eh, escribir en blogs, por ejemplo. Eh, Me habilitaron un espacio para hacer algo raro como fue El Gran Surubí, que fue una novela en sonetos que nunca hubiera escrito en otro formato, que además era por entregas y tenía que tener un enganche de un número a otro, o sea que me ayudaron a meterme en un formato muy popular, ¿no? Que es eso de la historia por entregas, que tiene como un gancho en cada final de capítulo, ¿no? Eh, me invitaron a tocar en una de las presentaciones de Orsay y fue la primera vez que toqué en público. Quiero decirte, están siempre habilitando cosas, ¿viste? Él, o sea, Hernán, Chiri, Margarita, que es Margarita Monjardín, que es la diseñadora de la revista. O sea, son un triunvirato muy poderoso. Y como vos decís, el gordo tiene algo ahí es una máquina, ¿no? Es una máquina de hacer y de proponer. Eh, a mí me parece admirable la energía que tiene y la manera que tiene de habilitar cosas, abrir puertas, y es súper generoso además, ¿no? Porque da Sí, a pero además, conocer ¿sabes una qué, cantidad de Pedro? gente. Lo interesante de Hernán, y vos decías play, y play también es la manera de llamar las obras, y de hecho hay todo un texto de Freud donde Freud hace toda una comparación del actor y de cómo se dice tragedia y comedia en alemán. Y te Ujú. digo, lo increíble de Hernán, y que para mí es su brújula, es que él no se embarca en ningún proyecto que a priori le resulta aburrido. O sea, su brújula es la diversión. El desafío pasa por lograr cosas. De repente, no sé, conmigo jugaba a clavar la duración de un cuento, ¿entendés?
casi como los chicos cuando juegan a parar el cronómetro en un número exacto. Entonces digo, él asume desafíos desde la reedición de un montón de cuentos y textos. Lo querés de 1000 palabras, lo hago de 1000 palabras, lo querés de 500, lo hago de 500. Digo, es un laburante del ejercicio de escribir y del ejercicio de comunicar. Y yo creo que si no se hubiera puesto de alguna manera esta palabra que define al que cuenta como storyteller o narrador, él lo hubiera inventado ese nombre, porque él tiene una manera de decir que va más allá de lo que escribe. Digo, él es un Total, intérprete de sí. sus textos. Total, Eh, yo lo veía cada vez más histriónico y cada vez más histriónico leyendo sus textos y pidiendo pista para moverse, para levantarse, para deshacerse de la mesita con el micrófono, ¿viste? Estaba pidiendo histrionismo, movimiento, despliegue. Lo vi leyendo varias veces y la gente fascinada con él. Y entonces hicieron muy bien en romper esa cuestión de el tipo sentado leyendo algo, ¿no? En el caso de Hernán necesitaba aire, ¿no? sí, no quiero que se nos vaya la hora sin que toques la guitarra y sé que si la tenés cerca te voy a pedir más de una, así que no sé cuánto tenés que estirar el brazo para manotear. Está por acá. ¿Está por ¿Qué ahí? hacemos? Vos vas a Yo leer quiero, y mira, yo... yo voy a leer y una cosa que no sé si se va a escuchar horrible por la mezcla. Cuando yo termine, vos seguís haciendo lo que quieras y después seguimos tejiendo. Nos quedan 20 minutos antes que se corte. A mí me llamó mucho la atención. Yo voy a hacer una confesión espantosa y es decirte que de estos 3 libros que vos me regalaste, Breves Amores Eternos fue el que más me costó. Yo no sé si porque venía con la gimnasia de leerte en novela, no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero sí hay un cuento que a mí me voló, digamos, la cabeza, eh, que se llama Coger en castellano. Y yo creo que lo que más me llamó la atención es la posibilidad de escribir, digamos, ¿cuántas líneas tiene una página de Breves Amores, más o menos? no tengo ni ¿24? idea. Sí, Bueno, digo, de las 20 y pico de líneas que tiene cada página de Breves Amores, yo rescaté esta casi página entera donde no hay un punto. Y digo, en esta cosa que voy encontrando casi como, no sé si es por esta gimnasia que empiezo a tener como psicoanalista, de escuchar la música y no las palabras, digamos que la puntuación es como la música del texto, me llamó la atención porque cuando lo estaba marcando empecé a buscar dónde terminaba y dije, voy a terminar en el punto y me encontré con el punto al final de la página. Entonces, mira, si vos, ese si vos cuento, empezás a jugar con ese, la guitarra, yo le pongo tus dale, palabras. ese cuento es un poco hot y sacado de contexto puede sonar raro, pero vos dale, es un tipo, nada, es un personaje, no lo spoilemos, dale, Quédate vos dale tranquilo nomás. porque la página esta es una página ATP. Te escucho, dale. Empezá vos a ver cuánto puedo o no romper el sonido. Voy a imaginar que se escucha bien, pero suele pasar en internet. A veces aparecen píxeles y a veces aparecen, no sé cómo se llaman los píxeles de eso. Yo había encontrado mi religión, mi devoción. Oshiko era el Dios que yo estaba dispuesto a amar, sobre todas las cosas. Mi primer mandamiento, porque en los meses que siguieron la amé sobre todas las cosas, sobre la mesa del comedor, sobre la baranda de la escalera de emergencia, sobre los apuntes de la facultad, sobre una bolsa de naranjas que quedaron aplastadas. La amé sobre sillas y sillones y estantes. La amé sobre la cama y sobre un aparador y sobre el capó de un auto en el subsuelo de un garage.
la amé sobre todas las cosas que pude, mientras seguían las clases de teología, a las que empezamos a faltar, porque nos quedábamos cogiendo toda la tarde y parecía casi como si cogiéramos arriba de un pupitre de la clase, rodeados por los demás estudiantes, sin que nos prestaran atención, mientras el profesor seguía hablando de Yahvé y yo seguía hundiéndome en la humedad resbalosa de Ollico, con todo el verbo haciéndose carne, todo lo leído por fin manifestándose ante mí, en su materia orgánica y sagrada, toda la poesía hecha un cuerpo de mujer hermosa, que me reclamaba y tenía toda mi voluntad y mi fuerza, todo mi amor, mientras la amaba a ella, y solo a ella por siempre, y por sobre todas las cosas. Ahí está. ¿Sabés? La historia de ese cuento es una historia rarísima. Una revista colombiana quieren hacer un cuento erótico en base a cada mandamiento, cada uno de los 10 mandamientos, ¿no? Esas ideas de matriz claramente católica de Colombia, ¿no? Donde lo transgresor tiene que ver con eso. Bueno, digo, dale, va a ir cada cuento ilustrado con una modelo colombiana. Y entonces me toca el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, bueno, escribo un cuento de un chico en intercambio de universidad que se enamora de una chica brasilera que viene acá a estudiar y se enamora perdidamente, se enganchan y para él ella es Dios y la ama sobre todas las cosas, sobre la cama, sobre el lavarropa, sobre... Bueno, una idea así bastante pava, pero ¿qué pasó? Me dicen, ay, qué pena contigo, Pedro, que es que no hay una modelo morena para... La modelo morena ya está en el quinto mandamiento, que no sé qué era, no robarás. Hay una modelo que es japonesa colombiana que se llama tal, ¿no? ¿Podrías adaptar tu cuento? Y yo digo, no, ¿cómo voy a adaptar mi cuento? Me enojé como una diva de Hollywood. De ninguna manera. Y medio que me hicieron entender que no salía, sino. Y entonces reescribí el cuento en base a una chica japonesa, que yo la hice japonesa inglesa. Y el cuento quedó mucho mejor, porque la seducción era un poco más compleja, yo no sabía bien qué iba a pasar. Con la chica brasileña, por una cuestión como latinoamericana, argentino-brasileras, enseguida se iban a los bifes, ¿no? Y con la chica japonesa inglesa tardaba más tiempo el personaje, ¿no? Como que le llevaba más páginas. Y eso lo hizo mejor al cuento, lo hizo realmente mejor. Se llama Hojiko, o el primer mandamiento, el cuento, ¿no? Así que eso es raro. Perdón, acá sí. me dicen lo mismo, porque es Hojiko y el primer mandamiento, y se ve que yo cuando abrí en Coger en Castellano, que es la página siguiente cuando termina. Así que Claro. acá me estaban retando y Juancito de viaje decía, está bueno, pero ese que leyó no es Coger en Castellano. Tienes razón. ¿Sabés lo que te voy a pedir? Me acordé de un amigo que una vez fuimos a ver una obra de teatro, que no voy a dar los nombres de los actores para no quedar mal, y de repente yo me estaba quedando dormido y él se reía a carcajadas. Y yo le digo, ¿me puedes explicar de qué te reís? Me dice, porque me la imagino bien actuada. Y es como un don que tiene mi amigo, que es hermoso, Charlie Nieto. Y yo recién, mientras te escuchaba bastante mal, porque se escucha mal la música en los vivos, sobre todo en los vivos compartidos, donde la señal se comprime, ya que sos tan generoso y que de alguna manera te vas subiendo a cualquier locura que te voy planteando, quizás después lo que podemos hacer es recrear esto bien grabado para poder subirlo. Este texto y esta música, para que por lo menos nos quede un testimonio un poco más prolijo de la mezcla de la música y las palabras. Dale.
Tranquilo, después, en algún momento, yo también pensé en armar un Zoom para proteger un poco el sonido de esto, pero bueno, eh, quería... Igual, ¿sabes? Estuve, Edgardo, estudiando un poco el tema este de la latencia y el delay, y no hay nada que se pueda hacer. Me hablaron de un programa que se llama Shazam, que usan los músicos para zapar a distancia, pero es muy técnico y la otra persona también tiene que tenerlo. Pero si no, estamos bastante atrapados en este delay. O sea, no se puede tocar en simultáneo, por ejemplo, con otro. No, yo estoy de alguna manera agradecido por la creatividad que va apareciendo. De hecho, eso que grabaron con Drexler es una belleza y fue casi una de las primeras piezas a distancia que se fue armando. Yo soy aparte de ser muy fan de Drexler, soy muy fan de James Taylor y hay unas cosas que están armando con la música de James Taylor que son preciosas. Eh, yo creo también que si toqueteas un poquito el Zoom, si lo podés usar por computadora y le sacás los compresores y todo para grabar, te permite otras cosas. Lo que pasa es que también quería hablar un poco con vos de esto de la cuarentena, más que nada por cómo nos tenemos que ir reinventando. A mí me parece que se van presentando desafíos, hay gente que no tiene la posibilidad de aceptarlos porque tiene que ver cómo sobrevive a todo nivel y los que tenemos un poquito más de suerte y tenemos que pensar en reinventarnos, vamos encontrando cosas. Parte de esas cosas tiene que ver con, de repente, no sé, estoy viendo cómo hacer pretextos a distancia, cómo trabajo como psicólogo, como psicoanalista, a través de las llamadas, cómo se conviven en las casas con... Te me detuviste, no sé si ahí estás. ¿Cómo se Estoy. convive en las casas con el tema de la tecnología y las señales compartidas? Quería preguntarte un poco cómo te impacta a vos, no solo como escritor y como, digamos, tallerista o docente, sino como padre y como ser humano. Uy, sí, un montón de cosas pasan, Edgardo. Lo último que me acaba de pasar es que me doy cuenta de que estoy como de actor extra en varias películas en mi casa. O sea, cuando pasás por atrás, ¿no? Como un extra en el Hangouts de mi hija del colegio, en la conference call de mi mujer, ¿no? Eso es como un extra que pasa por atrás, ¿no? Y la casa se llena de ojos, eso es bastante raro, hay un montón de gente mirando. No podés cruzar más en calzones sin avisar, sin ver si hay alguien mirando, ¿no? Eh, Después, bueno, me sorprendió mucho, yo me resistía completamente a hacer talleres a distancia, ¿no? No me parecía muy frío, me gusta el cara a cara, el vivo, y curiosamente funciona muy bien. Por supuesto que en este momento de pandemia no queda otra, pero también es verdad que la gente que está lejos, que no podría venir, ¿no? Asiste. Entonces hay gente que está viviendo en Ámsterdam, argentinos, ¿no? Hay gente que está en Lima, hay gente que está en Uruguay, hay gente que está en Corrientes, es decir, hay una idea de simultaneidad global muy interesante. Y después me interesa mucho lo que pasa al compartir pantalla. Hay algo que no puedes hacer en un pizarrón o dando taller. O sea, compartir pantalla y mostrar un texto. O sea, te muestro el texto y cómo lo corregimos. Y lo vamos corrigiendo entre todos y ver entre todos ese párrafo, cómo se va mejorando y le saco acá y esto lo pongo acá. O un poema también, ¿no? Y después cliquear y mostrar un video de un poeta leyendo uno de sus poemas y mostrar una imagen. O sea, eso me parece súper didáctico, es una herramienta eh, muy buena para enseñar. Eso me está gustando mucho. Y creo que lo voy a extrañar cuando no lo tenga en los talleres cara a cara, porque yo a veces tengo una pata audiovisual en mi seminario, pero necesitas que apaguen la luz, proyectar en la pared, ¿viste? Hay como una especie de interrupción, digamos. Tenés que pasar a la fase audiovisual.
Pero acá con el taller en Zoom o en Skype es muy fluido eso me está gustando. Pero bueno, también creo que lo ideal va a ser cuando se complemente y existan las dos cosas de vuelta, porque la vida por Zoom no va, o sea, no se puede. O sea, la sola idea de que nunca más vas a salir, qué sé yo, es enloquecedora. Necesitamos salir, Sabés que tocar, abrazar, ¿no? ahí por sugerencia de los amigos, desactivé los comentarios, parece que así se escucha mejor. Y voy a leerte unas preguntas que sí pueden ir haciendo y las voy leyendo así como medio de costado por esta cosa de tenernos uno al lado del otro. Preguntan, ¿cómo haces para alcanzar esa síntesis en 3 pinceladas de un cuadro enorme? Esa es una pregunta muy linda que te deja por acá Inasublaur. Hay una cosa que... Hay mucha gente que parece que no leyó el blog de nuestro amigo ex gordo, ese momento donde todos empezaron a recuperar sus nombres reales. ¿Cuánto más fácil sería la comunicación si nos dejáramos de seudónimos? Lo digo yo que estoy abandonando de a poco al pelado intenso y haciéndome cargo de mi nombre y mi apellido. Sí. Me parece que lo hago por medio de la poesía, eso es lo que la síntesis la logro con la poesía. La poesía dice en 3 líneas algo que una novela le lleva mucho, o sea, le lleva varias páginas, ¿no? O la narrativa. La poesía tiene esa capacidad de síntesis. Y bueno, y me gusta lograr eso, es una manera de no subestimar a los lectores, digamos. Es el lector el que completa lo que falta de alguna forma. ¿Sabés qué? Voy a leerte un par de preguntas más porque ahora que vieron que las leemos, empiezan a ver más y está bueno. ¿Cómo fue su primer sello editorial? ¿Qué sintió? Bueno, supongo que es tu primer publicación. ¿Qué Sí. sentiste? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó tu primer libro, digamos, de una manera un poco masiva, digo, no esta cosa de los primeros que leen los amigos? ¿Cuál fue tu primer Sí, libro eso que trascendió la frontera de los de conocidos, lo, de lo, digamos? de lo familiar. Fue un libro de poemas que se llama Tigre como los pájaros. Me gané una mención en el premio Fortabat de poesía. Creo que era la segunda mención o tercera mención. Y era la plata suficiente para pagar una edición. Así que fui a Botella al Mar, una editorial que publicaban poesía. Tenías que pagar una parte del costo, ¿no? Tenías que pagar el costo de papel y tapas y trabajo, qué sé yo. Y nada, y te daban, sacaban como 500 ejemplares y distribuían. Y fue muy, muy emocionante eso, porque además, a partir de ahí me gustó mucho siempre involucrarme en el proceso de edición de mis libros. Elegir un color de tapa, elegir un dibujo, tipografía, y siempre me involucré mucho. Y bueno, ¿no? Y ver ese libro en la librería, y a veces lo llevaba yo, ¿no? Y siempre es muy emocionante eso. Y siempre me metí en los procesos de edición hasta el punto que una vez, cuando se editó Hoy Temprano, el libro Hoy Temprano, en el 2001 fui a la imprenta en Avellaneda. Y me pasó a buscar por la editorial el imprentero y me hizo todo un paseo por el nacimiento del libro, desde que se imprime en los grandes papeles, después cómo se guillotina eso y se encuaderna. Y me dieron el primer volumen, el primer ejemplar. Y el tipo me dijo, hace 30 años que hago esto y es la primera vez que un autor quiere venir a la imprenta a ver. Mirá vos. A presenciar el parto. Sí, y para mí fue importante saber que eso está. El libro es un trabajo conjunto de un montón de gente, no es solo la persona que lo escribe, ¿no? Un montón de personas están involucradas en el proceso de existencia de un libro. Así que sí, nada, eso, fue lindo desde el primer libro meterme, ¿no?
Bueno, ¿Qué más preguntan, Edgardo? hay varias preguntas, pero quiero hacerte una más que dice, ¿qué consejo le darías a un escritor principiante? Principiante dice la pregunta, eso lo dejo a decisión de quien la hace. Sí, yo nunca hice mucho caso de los consejos. Yo creo que leer todo lo que tengas ganas, escribir como tengas ganas y divertirse un poco, aunque sea que estés escribiendo cosas duras, pero me refiero que, no sé, estoy pensando en mí mismo a los 20 años, ¿no? Eh, Hay que entregarse a la curiosidad, eso me parece, entregarse a la curiosidad y explorar distintos estilos y probar a escribir poesía, probar a escribir un cuento, probar, animarse a escribir una novela. Eh, no sé si tengo mucho más consejo que ese. Hay que dejar de lado todos esos no mentales, ¿no? No sos lo suficientemente bueno, no tenés talento, ¿no? ¿No? Ya, ¿qué vas a hacer con eso? ¿De qué vas a vivir? O sea, hacer las cosas igual, ir para adelante y escribir Pedro, tus cosas, sí. No quedan sé, se me 50 deshacen los segundos. consejos. Quedan ¿Qué? 50 segundos quedan. Ahora 40. ¿Y se corta solo, Edgardo? Sí, se corta. Che, un placer total esta charla con vos. Muchísimas gracias por invitarme a charlar y un saludo a esos 70, 80 que estuvieron haciendo el aguante todo Fueron este rato. creciendo todo el tiempo. Ahora son 79. Si no fuera tan tarde, te diría que sigamos. Pero bueno, la dejamos para otra vez. Muchísimas gracias, Edgardo. La próxima la hacemos presencial y en escenario. Dale, te tomo la palabra y te mando un abrazo.